para continuar con esta programación. Realmente para mí es un orgullo presentar a nuestra próxima disertante. Ella es doctor en neurociencias, máster en neuropsicología, especialista en psiquiatría. Es la Anaí Serra, una paraguaya vale que está lejos de nosotros. Creo que ahora son como las 11 o las 12 de la noche en España. Y ella nos decía, no importa la hora que sea voy a estar para Paraguay. Ella nos va a hablar de neuroimagen y adicción, un tema muy que nos permite enamorarnos, más todavía de la dulzura que tiene ella y del contenido. Así que para mí es un gusto presentarte, doctora Anaí Serra, un placer y el micrófono es todo tuyo. Hay que abrir el micrófono, doctora. Tu micrófono. Muy encantada, doña Rosa, licenciada. Cuando recibí tu llamada, para mí fue una sorpresa, un honor poder estar aquí compartiendo con ustedes de este evento tan impactante y tan necesario para todos en relación a la conciencia y en relación al trabajo que se está haciendo con estos pacientes, donde hay mucho sufrimiento, donde hay mucha carencia en todos los sentidos. Y bueno, como le dije siempre, licenciada, mi apoyo en todo lo que ustedes necesiten, mi apoyo, aunque sea desde la distancia. ¿Puede darle compartir en la parte de abajo, doctora? Si tenés abierto ya tu documento. Un segundito, Estamos súper tecnológicos, esto es una maravilla. Sí. Si tenés abierto color verde, ahí la opción para darle compartir pantalla. Ya, a ver. No estoy encontrando la aplicación, no sé si ustedes pueden poner la Sí. presentación No, ahora vos desde podés publicar su presentación, por favor. Sí, ahora voy a proyectar. Bueno, para empezar he preparado esta conferencia de una manera un poquito gráfica para poder poner en evidencia los trastornos que se pueden producir no solamente por el abuso, la adicción, sino también por el simple consumo de una sustancia. Las sustancias psicotrópicas tienen un efecto principal sobre el sistema nervioso central, aunque no es el único sistema al cual puede generar un deterioro. Pero nos vamos a centrar, en esta perspectiva nos vamos a centrar. La siguiente, por favor, no sé si yo no puedo desde aquí. Vale. La siguiente. ¿Ya? Esta conferencia se llama Neuroimagen y Adicción, a pedido de la licenciada Rosa Saldívar, en honor a todos los pacientes que han pasado
momentos muy críticos por desconocimiento. Quiero aportar esta presentación para que nosotros podamos entender de una manera muy clara cuál es la repercusión y cuál es el efecto que tienen las sustancias psicotrópicas en nuestro cerebro. La siguiente, por favor. En primer lugar, quería hablar un poco de una primera idea. La primera idea tiene que ver con el impacto morfológico y neurofuncional de nuestro sistema nervioso central. La siguiente, por favor. Vamos a empezar con imágenes, que es lo que a mí me gusta, que es lo que yo he venido a estudiar a España, y que en realidad todo lo que es la neuroimagen, la conectividad cerebral, todo lo que es redes, inteligencia artificial, es la pasión de mi vida. Pero centrándonos en esta imagen particularmente, quiero demostrar de que en un cerebro saludable, todas las funciones están conservadas. En esta imagen podemos ver en rojo la actividad cerebral. Es la actividad de la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor importantísimo para los sistemas de recompensa. ¿Qué pasa cuando nosotros usamos, abusamos o dependemos de las drogas? Va disminuyendo la dopamina en nuestro cerebro, ¿ya? Con las consecuencias que ya les voy a comentar. La siguiente, por favor. En esta imagen quería presentarles un cerebro normal en un corte de una tomografía. Se observa el cerebro de un paciente, de una persona normal, donde sus surcos cerebrales están conservados, los ventrículos laterales, tercer, cuarto ventrículo, todos conservados, y en un paciente con abuso de alcohol. En este caso es un paciente que ha abusado del alcohol. ¿Qué sucede a largo plazo? Un deterioro importante con una reducción de la masa, la sustancia gris, y por consiguiente la sustancia blanca, que son las redes que se conectan para poder hacer sinapsis. La sustancia blanca es toda la red extendida que conecta toda la serie de regiones cerebrales entre sí. Vemos una disminución de la sustancia gris, una disminución de la sustancia blanca, y por lo tanto el cerebro se encoge. Y cuando el cerebro se encoge, los ventrículos se dilatan y los surcos se hacen cada vez más profundos. Estas imágenes, ¿por qué elegí estas imágenes? Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando medicina, un anatomopatólogo nos tira un corazón infartado. Era horrible la imagen, era una cosa necrótica, una cosa que no se parecía a un corazón normal, bonito, rojo, todo, no, estaba destrozado. Entonces, esa imagen a mí me quedó para siempre. Y con esa imagen yo me quedé pensando en que la única forma de poder concientizarnos realmente de lo que nos puede pasar es muchas veces viendo las consecuencias in situ. Por eso que estoy acercándoles información de pacientes, porque esto no lo estamos inventando, sino lo estamos recopilando de fuentes de información, de casos clínicos, de estudios por imagen. Toda esta presentación está formalizada para que nosotros podamos contemplar el verdadero deterioro que tienen las sustancias psicotrópicas en nuestro sistema nervioso central.
El punto crucial de la adicción es el sistema límbico. ¿Puede pasar la siguiente, por favor? Es el sistema límbico. Y en esta segunda idea, yo quería hablar de ciertos aspectos conceptuales que todos más o menos manejamos. Voy a ir rapidito para que podamos hacer más dinámica la presentación. La siguiente, por favor. Según la Organización Mundial de la Salud, la definición propuesta por ellos de adicción es una enfermedad cerebral que provoca una búsqueda compulsiva de la droga a pesar de las consecuencias que ésta provoca. En el momento, y aquí es muy importante, porque ya les voy a explicar por qué, es muy importante saber que el sistema de recompensa del que se ve afectado el cerebro con el uso de sustancias nos hace absolutamente dependientes, absolutamente esclavos de la sustancia. Y eso es lo que realmente más impacta, porque no, cuando uno trata de convencerle a un paciente de que deje, el paciente tiene la capacidad de saber que tiene que dejarlo, pero no puede. La siguiente. Cuando hablamos de impacto del deterioro, pues son números. En el informe mundial sobre las drogas del 2016, se reportó 247 millones de personas que consumen drogas. 27 millones tienen trastornos relacionados con las drogas. Si esto enumeramos, si nosotros ponemos estos números en cuanto a la prevalencia y la incidencia de esta problemática a nivel mundial, no estaríamos hablando del COVID, estaríamos hablando de esto. ¿Ya? La siguiente, por favor. ¿Cómo se hace un diagnóstico? Bueno, clínicamente hacemos el diagnóstico a través de 3 consecuencias importantes que podemos determinar en un consumidor de sustancias. Primero, el craving. El craving es el deseo de consumo. El paciente se ve necesitado de consumir, necesita y desea consumir para lograr el efecto placentero de la droga. Está la tolerancia, que significa que necesitamos más cantidad de sustancia para lograr el efecto deseado, por lo tanto vamos subiendo los niveles de consumo para alcanzarlos, y la abstinencia, que es una vez suprimido el consumo, retirada la droga, los efectos tanto físicos como psicológicos que produce el desenganche, que muchas veces es mucho más terrible clínicamente, un síndrome de abstinencia, que el propio estado bajo el consumo de la sustancia del paciente. ¿Qué conlleva todo esto? Conlleva una disfunción cerebral, por lo tanto, si el cerebro no funciona, no podemos trabajar y no podemos relacionarnos. O sea, tan simple como eso. Un cerebro sano nos permite trabajar, pensar, relacionarnos, estudiar. Por lo tanto, es muy importante la consecuencia global que tiene el efecto de la droga sobre el sistema nervioso. La siguiente, por favor. Hay criterios diagnósticos, existen dos modalidades, está el DSM-5, el CIE-10, prácticamente dicen lo mismo respecto a los criterios para considerar a una persona adicta. Ambos dicen que la vivencia
hablan sobre la vivencia de compulsión de una manera diferente. Uno dice, el CIE-10 dice vivencia de compulsión, y el DSM-4, que es que la ingesta en cantidad o en tiempo superior al predeterminado, es decir, cada vez necesita más droga para tener el efecto deseado. La prioridad de consumo, en el DSM-5, el deseo de abandonar o controlar el consumo no tiene éxito. La inversión considerable de tiempo en la droga, que es la disminución de capacidad de control. O sea, el paciente pierde la capacidad de control. La desatención de otras obligaciones, que esto ya implica todo el funcionamiento global del paciente, en el sentido de que abandona sus intereses, abandona sus actividades, muchas veces hasta se dedica a robar para poder consumir, se transforma en otra persona para poder consumir. Y el uso continuado a pesar de saber las consecuencias que puede traer. Es decir, hay un efecto de negación en el paciente adicto que no quiere enterarse de las consecuencias que puede producir y los perjuicios que puede producir la sustancia. La siguiente, por favor. Otra vez hablamos un poco de las drogas según los criterios diagnósticos. Bueno, ya sabemos que tenemos un abanico importante de sustancias como el alcohol, anfetaminas, cannabis, cocaína, opiáceos, fenciclidina, sedantes, hipnóticos, etc. ¿Cómo valoramos clínicamente y diferenciamos clínicamente los trastornos? Pues muchas veces son intoxicaciones agudas, otras veces son consumos perjudiciales solamente, hay un síndrome de dependencia, el síndrome de abstinencia, todos esos son diagnósticos aparte. El síndrome de abstinencia con delirium, el trastorno psicótico, el síndrome amnésico, etc. Y también están los síndromes propios de cada sustancia. En este punto, creo que a la comunidad científica se nos olvidó el deterioro de las funciones cognitivas. Creo que se nos olvidó poner ahí entre los criterios que realmente la disfunción cerebral es lo que va a determinar que el paciente pueda ser apto o no para poder sobrevivir a la adicción. La siguiente, por favor. La tercera idea, esta es la que me gusta más a mí, es los aspectos neurofisiológicos. Voy a inspirar bien porque es una cosa que a mí me encanta, pero a veces es un poquito difícil de entenderla. La siguiente, por favor. En nuestro cerebro tenemos 100.000 millones de neuronas que interactúan entre circuitos como una red. ¿Sí? O sea, si consumimos una droga y se muere una neurona, ya tenemos 99.000 millones y no se va a reproducir a 100.000 otra vez. Estas no se reproducen. ¿Vale? No obstante, el cerebro tiene la capacidad de interconectar y generar nuevas redes. Pero eso lleva también un tiempo y un estímulo adecuado para que eso se desarrolle. O si no, solamente va a haber pérdida de estructuras neuronales. ¿Qué pasa en las estructuras neuronales? Tenemos una neurona presináptica, que es la que está aquí arriba, aquí arribita. Se desencadena un potencial de acción, que es como un sistema eléctrico, se desencadena un potencial de acción. Las vesículas del neurotransmisor van al espacio sináptico y conectan a través de la neurona postsináptica, se conectan y se comunican entre ellas. La neurotransmisión hace posible esta comunicación para el funcionamiento cerebral. Necesitamos que las neuronas se comuniquen para que funcionen, para que den órdenes, para que
para que las regiones cerebrales se integren y podamos hablar, podamos podamos tener la emoción acorde a la realidad o a la situación que estamos viviendo. Todo eso lo realiza el cerebro. La siguiente, por favor. En cuanto al consumo y en cuanto al tema de las drogas, el sistema nervioso central es el punto crucial de acción. Y en este tenemos el núcleo accumbens. No sé si al final con mi puntero puedo señalar o no. ¿Se ve? ¿Hola? ¿Se ve? Sí, bueno. A ver, el núcleo accumbens es una estructura donde existe el mayor reservorio de dopamina, encefalinas y endorfinas. O sea, cuando hablamos de endorfinas ya nos ponemos a pensar, bueno, hay placer. Pues sí, las endorfinas, la dopamina y las encefalinas son neurotransmisores que en su conjunto reportan placer, ¿ya? Luego tenemos dentro del núcleo accumbens, está integrado dentro de un circuito que se llama el circuito límbico. La siguiente, por favor. El sistema límbico controla las emociones y los impulsos más primarios. Es decir, por más de que tengamos el input del núcleo accumbens de generar un placer intenso, el sistema límbico tiene ciertos mecanismos para inhibir ciertas conductas, porque si no, estaríamos como los monos, seríamos como los monos, sin inhibición alguna, estaríamos, bueno, sería bastante cómico vernos como podríamos estar si no tenemos esa inhibición, que nos hace ser nos hace ser capaces de tener conductas sociales apropiadas, ¿ya? El sistema límbico va a responder a los estímulos naturales, y responde a los estímulos naturales como el hambre, como el miedo, el placer, ¿eh? Pero no está preparado para una estimulación repetitiva derivado de las drogas. No está preparado para eso. Por lo tanto, se van a producir cambios adaptativos que van a conllevar a una disminución de la actividad de los centros de recompensa y un incremento de la actividad de los centros de castigo. ¿Qué pasa? Por una parte tenemos centros de recompensa, que son los que estimulan las drogas, pero va a haber un momento en que se va a romper ese equilibrio y se van a activar los centros de castigo. ¿Por qué sufre tanto el paciente abstinente? ¿Por qué sufre tanto? Porque no se le está aportando la dopamina que se necesita. No hay recursos. Y cuanto más dopamina utilicemos, o más inductores de la dopamina utilicemos, cada vez ese circuito se va a debilitar y posteriormente la neurona por sobrecarga eléctrica o por sobrecarga de conducción se va a terminar eliminando. La siguiente. ¿Cómo es la dinámica de neurotransmisión de la dopamina? La siguiente, por favor. ¿Ya? Vale. Bueno,
como toda la neurotransmisión que había explicado previamente, tenemos una transmisión a través de la neurona presináptica a la postsináptica. Esta es la conductividad normal de la dopamina. La siguiente. ¿Ya? Tenemos también unos inhibidores, por si es que falla este neuroconductor normal de la dopamina, tenemos unos inhibidores que ayudan a compensar la actividad de la dopamina a nivel del circuito del espacio intersináptico. ¿Ya? Eso logra un equilibrio de la dopamina en el espacio intersináptico, que es muy importante para la comunicación entre neuronas. La siguiente. ¿Qué pasa cuando cuando alguien consume cocaína? La cocaína se une a uno de los recaptadores, hace que la sustancia no se pueda recapturar y genera un incremento de dopamina en el espacio sináptico que dura en el tiempo y que genera un incremento de la actividad cerebral. Este incremento de la actividad cerebral es el estímulo que va a recibir la neurona postsináptica para generar todos esos efectos de recompensa de los que habíamos hablado. La siguiente. En el caso de la anfetamina, ocurre algo parecido, pero se bloquean por completo los recaptadores. ¿Ya? ¿Qué hace? Se impide absolutamente que la dopamina sea recapturada. Entonces, como consecuencia vamos a tener un incremento de la cantidad que se libera y una concentración en el espacio sináptico muy importante de la dopamina circulante. Hay un efecto similar con la nicotina, por eso es tan difícil dejarla. Hay un efecto bastante similar, o sea, prácticamente es el mismo mecanismo de acción. La siguiente. En el caso de los opiáceos, que son inhibidores, que muchas veces son inhibidores del sistema nervioso central, ¿qué sucede? Los opiáceos impiden que el inhibidor de la dopamina, que es el neurotransmisor GABA, pueda modular la inhibición, y esto también se traduce en un incremento de la dopamina en el espacio intersináptico. O sea, otra vez estamos hablando de que el consumo lleva a que las neuronas no funcionen de una manera adecuada y se acumule en el espacio intersináptico la dopamina. Ese es el mecanismo fundamental que tenemos que entender. Ahora bien, el siguiente. Con este no se juega, el éxtasis. Puede ser tu primer consumo, puede ser el segundo y puede ser el último. Las neuronas revientan, se destruyen y se generan cuerpos apoptósicos. Yo le llamo cadáveres o partes de neuronas que quedan liberados. ¿Ya? No hay que jugar con esto. ¿Ya? Y hay mucha gente que utiliza esto de una manera muy desproporcionada y siempre va a ser irresponsable. Así que tengan cuidado con esta droga, ¿ya? Porque muchas veces no se cuenta el cuento. ¿De acuerdo? Ahora vamos en la siguiente. Todos ya más o menos sabemos, y yo no voy a estar diciendo uno por uno los efectos que tiene cada sustancia, creo que está bien no sé si se lee bien, pero está bien cuadrado, que produce el alcohol, las benzodiazepinas, la fenciclidina y la ketamina, el cannabis, los opiáceos, los inhalantes. Todos tienen una repercusión y en común tienen, finalmente, problemas cognitivos, problemas conductuales,
disminución o alteraciones de la parte motora, y, y sobre todo la desinhibición, que nos conduce a tener comportamientos socialmente inadecuados. La siguiente. También es el caso de los alucinógenos. En el caso de los alucinógenos tenemos efectos inmediatos, son alteración de la conciencia, la percepción, pérdida de contacto con la realidad, y efectos a largo plazo, que son los flashbacks, las complicaciones psiquiátricas infecciones, aislamiento, disfunción global, es decir, el paciente puede volverse psicótico, en definitiva. Y el MDMA. Esta es una droga psicotrópica, es sintética, es derivada del éxtasis, y es terriblemente neurotóxica. Hay que como ya les dije, produce apoptosis, produce destrucción de las neuronas y cuerpos apoptósicos por todas partes, o sea que con esto mucho cuidado. La siguiente. ¿Qué efectos? Ahora ya vamos a entrar en una materia un poquito más clínica. Ya no sé si hay alguna duda con respecto a lo anterior, cómo es el mecanismo de cómo incide las sustancias psicotrópicas en el funcionamiento neuronal. ¿Eso se entendió bien o tienen alguna pregunta? Veremos después, doctora, si al final hay alguna pregunta. Bueno, entonces perfecto, continuamos. Perfecto, continuamos. Bueno, ahora vamos a ir a un aspecto más clínico, más médico, ¿ya? Las consecuencias más habituales del consumo de sustancias y del abuso de la adicción, en particular la cocaína, la anfetamina, son la hemorragia intracraneal. ¿Cómo se produce? La cocaína y las anfetaminas tienen un efecto simpático mimético. ¿Qué significa eso? Vasoconstrictor. Por lo tanto, aparte de producir una vasoconstricción a nivel de las arterias, o sea, arteriolas, produce un aumento de la frecuencia cardíaca, produce un aumento de la tensión arterial y, como consecuencia, pueden estallar ciertas arteriolas o ciertas arterias y produciendo una hemorragia craneal secundaria, ¿ya? Las hemorragias intraparenquimatosas son las más habituales, generalmente se dan en los ganglios basales, aunque también se han descrito subaracnoideas, interventriculares, y se han determinado aproximadamente en la mitad de los pacientes lesiones hemorrágicas que se presentan con una lesión vascular subyacente. Cuidado, cualquiera de nosotros podemos tener una malformación vascular en nuestro cerebro o en cualquier otra parte de nuestro cuerpo. O sea, eso muchas veces ni lo conocemos, ni tenemos idea. Consumimos la droga y ahí nos enteramos, pero nos enteramos tarde porque ya quedamos con secuelas. La siguiente, por favor. También existe el efecto isquémico, por el mismo mecanismo, vasoconstricción, simpático mimético, pero generalmente los infartos isquémicos alteran o tienen más repercusión en la sustancia blanca y en la arteria cerebral media, ¿ya? Sobre todo la cocaína y la anfetamina. La heroína, el MDMA, tienen más repercusión a nivel del núcleo pálido, el córtex occipital. ¿Y qué generan estas sustancias? Cambios hemodinámicos, efectos vasoconstrictivos y, ojo, trombogénicos. Eso es muy interesante. ¿Por qué? La diferencia entre un hemorrágico y un isquémico se va a dar por el INR y el tiempo de protrombina, es decir, por ciertas alteraciones en la analítica, en el análisis de sangre que tiene el paciente. La siguiente. La cuarta idea, bueno, esta es una realidad muy cruda,
y básicamente esta presentación es la parte más importante de la presentación, porque los médicos que recibimos pacientes con accidentes cerebrovasculares, con infartos, con toda la gama de casuística clínica derivada del consumo de drogas, es la parte más cruda y más dura de ser médico. ¿Por qué? Porque miramos a largo plazo las consecuencias que eso va a producir en el individuo y las secuelas que va a dejar. Quiero empezar primero con un caso clínico. La siguiente, por favor. Este es un paciente, un varón de 43 años, estamos hablando de gente joven en todos los casos, ¿ya? Este es un consumidor de cocaína, tiene obesidad, tiene una perforación en el tabique nasal, fue recogido en su domicilio por un equipo de emergencias por presentar un deterioro neurológico, empezó a tener un deterioro neurológico, lo encontraron en casa, tenía un Glasgow de 10/15, y durante el traslado empieza a deteriorarse aún más, baja el Glasgow a 6, lo tienen que intubar, y a su llegada al hospital empieza a presentar una temperatura corporal de 39,4, con una exploración clínica un poco clara, pero llama la atención que destaca una alteración en los factores de coagulación. Hay un tiempo de protrombina de 62% y un ENR de 1,4. Hay una ausencia de leucocitosis, el resto todo normal. ¿Ya? O sea, no era una infección. O sea, que la fiebre no era por una infección. ¿Ya? Se lleva al paciente para hacer una tomografía y se aprecia un gigantesco hematoma lobar subdural y una lesión parietal izquierda. Aquí, si podemos ver aquí, tenemos más o menos los surcos cerebrales como tienen que ser. De hecho, ya este paciente tenía un bastante deterioro de la parte cortical a nivel de los surcos cerebrales, pero aquí aparece un gran hematoma lobar. ¿Qué lleva a pensar a los médicos, a los neurólogos esto? Si tiene tanto hematoma lobar, vamos a estudiar con una arteriografía para ver si es que hay algo más. Se le hace una arteriografía, se hace una reconstrucción en 3D, y esta arteriografía muestra lesiones sugestivas de pseudoaneurismas. Es decir, el paciente ya tenía una patología previa, desconocida, y que probablemente no le iba a pasar nada hasta que consumió el consumo persistente. Suele pasar, tanto por el consumo persistente o por el primer consumo. Bueno, aunque tendrías que tener mucha mala suerte para que te pase esto en el primer consumo, pero puede pasar. Entonces hay que tener un poco de cuidado. ¿Ya? Nos estamos arriesgando mucho cuando consumimos. Y quiero que esta idea quede clara desde el punto de vista médico, ya no es desde el punto de vista social ni nada, es desde el punto de vista médico. Podemos destruir nuestro cerebro. ¿Ya? El siguiente caso. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. El segundo caso tiene que ver con el efecto neurotóxico de la cocaína. ¿Ya? Aquí se trata de una mujer de 33 años de edad que presenta una cefalea intensa, una hemiparesia izquierda, en cuyo análisis de tóxicos resultó que había cocaína. En la primera imagen
es una imagen transversal de una tomografía sin contraste, hay un hematoma intraparenquimatoso córtico subcortical, frontal derecho. Cuando se le hace una resonancia, esto se ve en la imagen de resonancia con el potencial T1 flare, con contraste, un nidus de malformación. Aquí es como un nidito de malformación. Y cuando hacemos una imagen transversal de resonancia magnética en T2, hay imágenes hipointensas, aquí como blanquito, pero también es como una forma con un edema vasogénico. También se le hace una arteriografía, porque cuando existen esta peculiaridad de datos, como edema vasogénico, nidus de malformación, ya se piensa en una arteriografía con un daño vascular o con una predisposición vascular a tener una malformación congénita a nivel vascular. Entonces aquí en la arteriografía se muestra muy bien la sustracción digital, confirma la malformación arteriovenosa que tiene esta paciente, ¿ya? Por no hablarle de las secuelas después, pero en fin, el siguiente caso. En el caso del consumo y los efectos neurotóxicos de las anfetaminas, tenemos una mujer de 42 años de edad, consumidora esporádica de MDMA, va al hospital, presenta otra vez cefalea, alteración visual, crisis hipertensivas, y se descubre que tiene una encefalopatía posterior reversible. En el examen toxicológico, por supuesto, se constata que hay sustancias compatibles con MDMA, y las imágenes que mostramos aquí, en resonancia magnética en T2 Flyer, muestra un extenso edema confluente de predominio parieto-occipital. En la imagen coronal tenemos las mismas imágenes del edema cerebral que se produce, y si aquí ustedes pueden apreciar, tenemos una corteza cerebral relativamente intacta, y al otro lado tenemos el edema hace que se comprima el cerebro, ¿ya? Esa compresión secundariamente va a producir ese edema cerebral. A través de esa compresión va a producir una anoxia cerebral. O sea, no solamente porque produzca el edema es peligrosa la droga, sino porque el edema puede producir anoxia, puede matar otras neuronas que no tienen nada que ver con el cuento aquí en esta historia, sino comprimir los ventrículos y hacer que hayan secundariamente otras afecciones derivadas del edema cerebral, ¿ya? La siguiente, por favor. En este caso, es el caso de la heroína. Aquí tenemos un hombre con una leucoencefalopatía de predominio supratentorial relacionado con el consumo de heroína, ¿ya? Bueno, prácticamente aquí no vemos casi surcos, hay una hipodensidad generalizada en la sustancia blanca, con predominancia en las coronas radiadas, y hay una extensión en los tractos córtico-espinales en los brazos posteriores de las cápsulas internas aquí, ¿ya? Es decir, esta resonancia clínicamente, si ves una resonancia así, piensas que el paciente ya prácticamente tiene sus funciones tan deterioradas que va a ser una persona dependiente en el futuro. La siguiente es el mismo caso, la siguiente imagen es el mismo caso,
solo que en vez de hacer una tomografía hicieron una resonancia y se ven en las mismas localizaciones la sustancia blanca con aumento de la señal. ¿Ya? En la sustancia blanca. ¿Cómo se deteriora la sustancia blanca? Se va deteriorando con el consumo de heroína. ¿Vale? La siguiente. Este caso también tiene que ver con la heroína, pero es un caso distinto porque se trata de un proceso infeccioso. Este paciente consume por vía intravenosa y acude a urgencias por un episodio de desorientación. Se le hace un TAC y se ven abscesos en el mesencéfalo. Se ven pequeños abscesos. ¿Qué provocan los abscesos? Los abscesos cerebrales lo provocan los gérmenes. ¿Por qué? Porque intravenosa comparten las jeringuillas, hacen o no tienen una asepsia adecuada, aparte no pueden permitírselo muchos de ellos, entonces claro, van gérmenes a través vía intravenosa al cerebro directamente. En esta imagen cerebral de resonancia se confirma el hallazgo del edema vasogénico y en la secuencia de difusión vemos que el contenido de los abscesos se trata de un material purulento, o sea, una infección. Hasta ahí puede llegar la infección, hasta producir abscesos cerebrales. Lo mismo que nos sale en la piel, nos sale en el cerebro, o lo mismo que nos puede salir en cualquier órgano, nos sale también en el cerebro. O sea que, ojo, el cerebro no es infalible. Eso es lo que yo quiero dejar muy claro en esta presentación. Luego se hace una administración de contraste, esto ya es bajo estudios, una administración de contraste, y los abscesos tienen una característica de una forma anular completa. ¿Ya? Esto ya se hace a modo de presentación, ya no se hacen tantas secuencias cuando uno ya tiene claro que es un absceso cerebral. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un hombre de 48 años de edad, consumidor crónico de heroína, que presenta un deterioro cognitivo y alteraciones del comportamiento. Yo no sé si ustedes se acuerdan anteriormente de otra diapositiva de un consumidor de heroína que prácticamente su cerebro era todo blanco, así que no se veía mucho. Pues miren aquí el deterioro que es muy significativo. Hay una importante atrofia frontal bilateral, es una atrofia, ¿no? Frontal bilateral, o sea, el paciente prácticamente sus funciones cognitivas, cero. Hay una afectación del gradiente anteroposterior, hay una dilatación de los espacios subaracnoideos, y las convexidades frontales y las cisuras de Silvio. O sea, esto es un desastre total, en pocas palabras. Cuando se hace la imagen transversal con un estudio de PET, que es para saber los niveles de actividad cerebral, tenemos una disminución acusada en las regiones frontales, es decir, tenemos un cerebro apagadito, por así decirlo, un cerebro apagadito. Ya este paciente va a tener probablemente una disfunción cognitiva importante, trastornos de memoria, trastornos de aprendizaje, ya va a ser muy básico, muy basiquito, o sea, el paciente, o sea, si sobrevive, ¿de acuerdo? El siguiente caso, por favor. Este es un hombre alcohólico, es un alcohólico crónico, de esos que vemos mucho en nuestro país. Pero ¿qué pasa? Se diagnostica poco la encefalopatía de Wernicke. Muy poquito se diagnostica. ¿Ya? Porque hay que tener mucha experiencia y porque hay que ver muchas imágenes. Y no solamente imágenes. El criterio clínico específico es la triada de confusión, de
oftalmoplegia, trastornos de la marcha y la alteración de las afasias, ¿vale? ¿Qué vemos aquí? En la primera imagen vemos una resonancia, ¿ya?, donde hay una hiperintensidad de la señal alrededor del acueducto de Silvio. En la segunda imagen vamos a tener una hiperintensidad que se identifica a nivel periventricular del tercer ventrículo, y se ve un incremento de la señal a nivel de los cuerpos mamilares, tanto en la imagen C y como en la D, el incremento de intensidad de los cuerpos mamilares que generalmente cuando uno hace una resonancia no se aprecian del todo bien, ¿ya? Esto significa atrofia cerebral. La siguiente. Este último caso es un hombre de 38 años de edad, consumidor crónico de cannabis, presenta infartos isquémicos hipoperfusivos en territorio de la frontera de la parte derecha, ¿ya? En la tomografía sin contraste se visualiza una zona hipodensa en la corona radiada. En la imagen con resonancia magnética en T2 Flyer se ve un infarto, se ven infartos, pequeños infartos que dan una imagen hiperintensa. Y cuando se hace con gradientes de difusión, ya vemos muy característicos de estos infartos como lacunares en esta región. Es decir, aquí he propuesto 8 casos o 7 casos donde en todos los casos se puede apreciar el daño que las sustancias psicotrópicas pueden generar en el cerebro. Yo quiero incidir en esta parte, quería redondear este concepto, porque tenemos muchos pacientes que ya están sufriendo por el consumo de sustancias, pero también sufren con las secuelas que pueden quedar añadidas al consumo de los agentes psicotrópicos. Es decir, las secuelas son una barbaridad. Otra cosa interesante también de explicar es que nuestro país no tiene los medios para rehabilitar este tipo de pacientes. O sea, en Europa es difícil rehabilitar este tipo de pacientes. En Estados Unidos sale carísimo rehabilitar este tipo de pacientes. Y en nuestro país no hay medios. Entonces, a ver, que si nos vamos a la prevalencia nuevamente y hablamos de 200 y tantos millones de pacientes que podrían tener alguna lesión cerebral, estamos hablando de 200 y tantos millones de potenciales discapacitados. Es decir, esto tiene una implicancia en salud pública muy relevante. Entonces, la conciencia tiene que venir, la conciencia que nosotros tenemos que tener es que tenemos que cuidar nuestro cerebro como cuidamos el corazón. Y querernos. Porque el sufrimiento que tiene una persona que acude a las sustancias para poder evadirse, o simplemente aquellos pacientes que solamente usan de juguete las drogas, pueden terminar en un sufrimiento mucho mayor. Y no solamente para ellos, sino para todas sus familias, para todos sus familiares y para la sociedad. Es muy triste ver un paciente con secuelas tan graves, porque ese paciente básicamente
es muy complicado poder inyectarle, poder rehabilitarlo. Y no se puede todavía, no tenemos los medios de conectar neuronas. Se están haciendo estudios con células madre, pero eso todavía no es la realidad. ¿Ya? Entonces, con esto quiero terminar, con esto quiero dejar abierto un espacio de conciencia, un espacio de preguntas y un espacio de reflexión para todos. Muchas gracias. Wow. De poder, creo que internalizar, porque como bien decías, a veces hay personas que lo toman como juguetes o decir, bueno, si ahora no lo hago, ¿cuándo lo voy a hacer? Este es el momento, ya después, cuando sea un poco mayor, ya no voy a poder, ahora soy joven, puedo. Bueno, definitivamente creo que esto nos motiva a conocer, vamos a decir, mucho más ampliamente la problemática en sí, que no pasa simplemente por quedarse quizás en esa experimentación, ¿verdad? Que como decías, bueno, empezar a pensar y analizar cuáles van a ser los daños, pero proyectando mucho más allá del momento que uno quiere realmente disfrutar. Entonces nos deja realmente así como un tanto preocupados también, porque definitivamente pareciera que no tenemos, vamos a decir, no tenemos la información, no tenemos la conciencia del daño que nos puede causar y creo que esto tiene que ver con la educación, tiene que ver con eso que nosotros podemos transmitir, ¿verdad? Que va mucho más allá de simplemente decir de repente no, y vamos a tener que en algún momento, doctora Anaí, hablar sobre el chip. Yo te digo solamente así, nosotros entendemos lo que es el chip, ya lo hemos hablado muchísimas veces, y vamos a tener que hacer un cambio de chip en muchas situaciones, ¿verdad? Hay una pregunta que dice, neurológicamente entonces el éxtasis y el DMA son más nocivos que la cocaína y otras drogas. A ver, hay evidencias de que no es que sean más nocivos, son inclusive más peligrosos por el efecto que producen a nivel de la neurotoxicidad. O sea, hay drogas que son más intensas que otras. Y eso todos lo sabemos. O sea, son más inocuas que otras. Estas drogas sintéticas sí tienen una repercusión a nivel neurotóxico muy intensa y sí puede destruir una neurona. Ahora, aquí no hay, bueno, yo voy a tomar cocaína en vez de tomar éxtasis porque la cocaína me hace mejor que el éxtasis. No, porque la cocaína puede ser tu primer consumo y tener una hemorragia, como lo hemos visto. Es decir, aquí nos jugamos a la ruleta rusa, tal cual. Es la ruleta rusa. Y esto es desde el punto de vista médico. Es decir, que la conciencia no tiene que ser qué es lo que me va a hacer menos perjudicial. Porque finalmente, al final, todos los cerebros que vimos están atróficos, están edematizados, están con las que al final eso va a repercutir en las funciones cerebrales que cada región de nuestro cerebro ejecuta. Entonces, claro, a ver, te vas a quedar con la cara media paralizada o te vas a quedar hemipléjico, o depende del lugar donde se produzca la lesión. Y eso nadie lo puede saber. O sea, eso no está escrito en una lista donde puedes elegir, bueno, quiero que me pase esto nomás. No. O te puede pasar algo muy o no te puede pasar nada, o te puede pasar ya fulminante. Es decir, esto es la ruleta rusa. O te puede pasar todo. Exacto, es la ruleta rusa. Es decir, ponerte ahí y a ver si disparo. Es que esa es justamente, cuando yo hablo con alumnos, eso es justamente la relación que nosotros tenemos que hacer con respecto a jugar con las drogas. ¿Jugamos la ruleta rusa o nos ponemos algo?
Es lo mismo. Es lo mismo. Y esto tiene que ser un aprendizaje para que quede una conciencia clara de que no debemos consumir, tiene que ser así de impactante. Porque si no, no entra. Exacto. Es como el corazón que nos tiró nuestro profesor, ¿qué es esto? Usted cuiden su corazón o si no va a estar así. Nunca se me va a borrar esa idea, nunca se me va a borrar esa imagen, nunca, jamás, porque te queda. Entonces, yo planteo mis conferencias de esta manera porque ver un cerebro así es como vernos a nosotros mismos con el consumo de sustancias en algún momento de nuestra vida, si es que consumimos. Es que de verdad es jugarte la ruleta rusa. ¿Otra pregunta? Clarísimo. Bueno, hasta ahí quedamos. Interesante el estudio del cerebro, y dice a nivel educativo sería más creíble para el joven analizar lo perjudicial que son las drogas. Creo que eso también lo habíamos hablado en algún momento. Hay que mostrar lo malo y hay que mostrarlo también a veces así, duramente, ¿verdad? Para ver si entendemos lo peligroso que es el consumo de drogas. Bueno, doctora Anaí Serra, mira, agradecerte muchísimo por este tiempo que compartiste con nosotros, realmente súper interesante, muy importante.